Bueno, buenas tardes, les agradecemos estar aquí y les vamos a presentar nuestro trabajo. Somos estudiantes de la Universidad La Salle de octavo semestre de la carrera de filosofía, y nuestro trabajo lleva por nombre Objetivización en las formas de prostitución en México y va a versar sobre un análisis de lo que es, cómo estas relaciones de trabajo, pueden ir generando esta idea de reducir a la otra persona a un objeto, ¿no? Me acompaña mi compañero Juan Manuel Solís Blanquet, que también trabajamos con él. Y bueno, adelante vamos a hablar de objetivización. La introducción, lo primero que hay que señalar es que no es un problema fácil de englobar y que no es nuestra intención dar como un juicio universal, sobre si se debe practicar o no la prostitución. O sea, reconocemos que es una realidad que se da de manera común, en especial en la Ciudad de México, y que por ello requiere de un análisis más fijado a los hechos, que un poco más como verlo desde abstracto. Tenemos que aceptar que ocurre y tenemos que ver qué vamos a hacer que ocurre en lugar de pensar si consideramos que esté bien o mal o si lo debemos como eliminar o no. Debemos ver cómo estas formas pueden afectar a quien ejerce, y lo vamos a, muchas veces estos trabajos se toman en cuenta solo desde una parte, que es de las personas que prestan el servicio, pero pocas veces, bueno, en lo que investigamos, hay pocos trabajos sobre las personas que contratan este servicio, ¿no? Y cómo es esta relación entre aquellas personas que lo contratan, cómo se relacionan con aquellos que lo proveen, y cómo esta relación puede generar como estas tendencias al no reconocimiento de la persona y como a la objetivización y a reducirlo a simplemente un mero objeto para el placer. Bueno, ya dicho esto, como a manera de contexto, muchas veces la prostitución se ha intentado abordar desde puntos, como les digo, muy universales. O sea, poco a veces se toma mucho como el contexto, y muchas veces se dan como estos, argumentos de no se debe practicar, o sí se debe practicar, o se debe practicar con estas limitantes. Como les digo, este trabajo en este modelo, pues no como entra la intención de dar un juicio universal o de establecer ética, una ética que nos responda a esto, pero sí de ver cómo este es algo que se da y que implica una red, que va mucho más allá de la prostitución, que implica una red de narcotráfico, que implica una red de trata de personas, y que escapa al mero como juicio universal. Aquí, por ejemplo, tenemos la idea de perseguir a ambos, verla como un mal menor. Nosotros de nuestro trabajo decidimos verla como un fenómeno que se da y sobre el cual tenemos que actuar, para evitar este tipo de formas de objetivización, más allá de, como les digo, establecer como una crítica universal o con fines de abolir este tipo de cosas. Nos concentramos, mayormente en la prostitución femenina, entendiendo que no es la única forma, pero sí es la más general, y la mayoría de los censos y entrevistas que se hacen son a mujeres, y nos encontramos, mucho esta idea de qué tantas personas la practican, porque quieran o porque la necesiten, o porque estén como inmiscuidas en otro tipo de organizaciones. Y dentro de esta idea de la prostitución, como que hay muchos males entendidos por las personas que la practican. Tenemos aquí a gente profesional, que es lo que entenderíamos más normalmente, que es gente que depende exclusivamente de la prostitución, disimulada, que son gente que tiene otra profesión pero la práctica, y ocasionales, que son esporádicos, no tienen algún tipo de seguimiento y que por tanto son difíciles de seguir. Marcar que nos estamos concentrando en la prostitución femenina, y también que es un trabajo que, la estadística es que más de la mitad de las mujeres bueno, mucho más de la mitad de las mujeres que la practican no lo hacen por una elección libre. Si vemos como las encuestas que se hacen, la mayoría de las personas están ahí por algún tipo de necesidad externa a ellos, sino como si quisiéramos verlo como algún tipo de vocación. Y como esta idea de necesidad también va a influir en el tipo de reconocimiento que se da con la gente que contrates de servicio, ¿no? Es esta idea de gente que está dispuesta a hacer estas cosas por dinero. Hay como este malentendido de que entonces, cuando pagas por el servicio, básicamente como que te adueñas del cuerpo, ¿no? Y en el trabajo lo señalamos, bien, que cómo se manejan las formas de prostitución en México no es como se maneja cualquier otro tipo de servicio, ¿no? O sea, esta idea de no solo se paga por el trabajo, sino se paga por ser dueño del cuerpo por cierto momento, y esta idea de es difícil separar el trabajo de la otra persona, y lo vemos, por ejemplo, comparamos en el trabajo si contratas, por ejemplo, un plomero o un electricista para que desarrollen un servicio que es pagado.
es diferente a las formas de relaciones que las que se dan en la prostitución, como por ejemplo, que no se les permita a las personas que practican la prostitución hablar de otra cosa que no sea como precio y cómo, dónde se va a llevar a cabo. O sea, esta eliminación de cualquier tipo de diálogo, lleva por debajo la intención de no ver a la persona como un humano, sino como un medio para el placer. O sea, esta idea de no poder hablar con esa persona que otra cosa que no sea cuánto y cómo, tiene la intención debajo de cambiarnos el chip de cómo vemos a esa persona, ¿no? Porque cuando contratamos un servicio, por ejemplo, un electricista, no nos sentimos dueño de todo el electricista mientras realiza su servicio, porque hay esta idea de reconocimiento como persona, como humano que da un servicio. Sin embargo, las formas de prostitución muchas veces intentan eliminar este reconocimiento de humano, eliminando todas las características que tiene un humano. Entonces, ya no puede hablar, ya no puede hacer gestos, ya no puede, o sea, siempre está vigilada, solo se puede hablar de ciertas cosas. Es esta idea de, bueno, vamos a reducir toda la persona a un medio y ese medio va a ser el placer, ¿no? Y bueno, y la persona que contrata el servicio termina, ¿cómo se llama? Como por este tipo de prácticas termina sintiéndose dueño de esa persona. Y por eso tenemos como, en el trabajo que hicimos nos dimos cuenta que en muchas encuestas, la mayoría de las personas que ejercen violencia en contra de las personas que practican prostitución, pues son los clientes, ¿no? ¿Y por qué lo hacen? Una de las razones, que no es la única, es por esta idea de que se sienten dueños de la persona. ¿Por qué? Porque a la persona se le tiene limitado en todo sentido. Y como se sienten dueños, si la persona dice no o se muestra como si hay cosas que no quiere hacer, pues ahí genera un problema porque el cliente se siente dueño de la persona en la medida que paga por el servicio, en el entendido de que las redes tienen esta intención de hacerle creer o sea, al cliente, ¿no? De que esa persona que está practicando simplemente es un medio, para lograr aunque se toca causas, en nuestro trabajo solo mencionamos un poco como las causas mayores en la Ciudad de México, pero en realidad las causas de la prostitución escapan al trabajo y son mucho más grandes de las que podemos ver, y como es un fenómeno que se ha estado dando a lo largo de toda la historia, pues sería inútil establecer como solamente una causa específica. También el entendido que la prostitución se presenta de muchas maneras en diferentes países. En cada país tendrán notas diferentes que le hacen tener otras causas. Nuestro trabajo tomamos en cuenta el estructuralismo en la medida que entendemos este análisis donde la mujer es vista como una moneda de cambio. En este caso lo podríamos ver, por ejemplo, con los padrotes, aquellos que tienen este círculo de personas que trabajan para ellos, y las mujeres se convierten como una especie de assets que trabajan para ellos y que generan algún tipo de ganancia, los cuales, como les digo, son intercambiables y se les arranca la humanidad, porque simplemente son como un número, ¿no? Y ver qué tanto dinero generan, qué tanto dinero tienen que generar. Entonces tomamos como punto principal este estudio del estructuralismo, que después sería resignificado por Simone de Beauvoir en el término del patriarcado, pero es esta idea de la mujer se vuelve como una moneda de cambio, en esta idea de intercambiarla entre familias, que eso era en la antigüedad, y hoy en lo que vemos en esta falta de reconocimiento, es esta idea de la persona que practica la prostitución se convierte en un vehículo, para el placer, y no es más que ese vehículo, y ese vehículo pues tiene que servir bien o va a servir mal, y si no sirve bien, pues abandona, ya parece que no tiene importancia como persona, sino en la medida que pueda generar placer. Este, Esto lo vemos, por eso tomamos el estructuralismo, por esta idea de que el hombre y la mujer son naturalmente desiguales y que por tanto tienen que dedicarse a ciertas maneras, y añade a esta idea de que la mujer está para servir al placer del hombre, que también está como en el subconsciente de los clientes, de aquellos que ejercen violencia sobre las prostitutas, que es esta idea que la mujer solo existe como para satisfacer al hombre, solo en la medida que digamos que está diseñada para eso. Eso no es un pensamiento nuevo, sino que se viene arrastrando desde hace mucho tiempo, pero que, como les digo, se presenta en este índice de violencia, en esta idea de cómo los clientes objetivizan a las personas que contratan por esta idea de reducirlas a que no son personas, y aparte como son mujeres, tienen como esta idea de que se supone que para eso sirven o que su naturaleza les dice eso. Y bueno, se viene esta idea de que el trabajo por naturaleza de las mujeres sería, por ejemplo, tener hijos o dedicarse al placer del marido, pues eso se extrapola a la idea de estas personas que practican prostitución, pues su trabajo por naturaleza es el placer del otro, ¿no? En lugar de verlo como un trabajo, o sea, como esta idea de que se paga por un servicio, se ve como que su labor es simplemente
hacer al hombre sentirse bien, hacer a quien lo contrate sentir placer. Entonces, esta idea de cuando no se logra, parece que es donde se ejerce como este tipo de violencia de no hiciste bien tu trabajo o no estás, no sirves para esto, porque esta idea de que naturalmente se tiene que complacer. Y bueno, mi compañero Juan Manuel les va a comentar un poco sobre las organizaciones y cómo trabajan este tema. Sí, claro que sí, pues ahora que ya hemos retomado esto, pues también cabe apuntar que precisamente no todo el debate lleva una línea derecha, sino que pues precisamente existen diferentes tipos de análisis y pues precisamente vale la pena indicar los límites de nuestro enfoque, ¿no? Pues como vemos aquí, hemos puesto algunas de las organizaciones que actúan en México. Y pues algunas, como vemos, pues son precisamente internacionales, organizaciones internacionales, y tienen diferentes sedes o trabajan de diferentes maneras. Entonces, pues bueno, aquí lo interesante es que cada una, pues además de tener su propio enfoque y su propio método, pues propone diferentes soluciones y pues se basa en diferentes partes del mismo debate que nosotros estamos llevando a cabo. Por ejemplo, pues recordaremos que el problema de la prostitución pues ha tratado de solucionar pues por medio de tres propuestas a nivel general. Desde luego existen algunas que son mixtas o que proponen teorías alternativas. Sin embargo, pues usualmente lo que pasa es que acabamos afiliando estas propuestas con alguno de las tres fundamentales, que serían, en primer lugar, pues el abolicionismo, que pues busca la erradicación de la prostitución, precisamente porque la considera como inherentemente explotadora y como una actividad que es violenta. Entonces, pues en general el marco abolicionista, por ejemplo, pues quería que ninguna mujer debería verse obligada a vender su cuerpo y pues lo que pasa es que más bien se considera que esta actividad pues perpetúa la desigualdad de género y pues la violencia en contra de las mujeres. Y pues el enfoque pues precisamente está en penalizar a los clientes y a los proxenetas, mientras que a las personas que ejercen que se les considera como víctimas en este sentido, pues se les ofrece algún apoyo y alternativas para cambiar esta situación de prostitución. En general, pues lo que se busca es que las personas que ya están ejerciendo, pues no se vean tan afectadas por las propuestas alternativas. En segundo lugar, pues estarían propuestas como el prohibicionismo, que siendo similar al abolicionismo en cuanto a su visión negativa de a la prostitución, pues sí que busca criminalizar toda forma de prostitución. Y el eje fundamental o la parte donde que se crea el cambio más importante, pues precisamente está en las diferentes formas, en la forma en la que se trata incluso a la persona que lo ejerce, ¿no? En ese sentido, pues también se considera que la persona que se está prostituyendo, pues está cayendo en un acto delictivo y entonces pues también se le trata como tal. Entonces, pues más bien considera, esta postura más bien lo que hace es considerar a la prostitución como inmoral y que esta pues más bien debe ser tratada como un acto que debe ser tratado pues y procesado por medio de la ley. Pero pues desde luego esa es una de las técnicas más peligrosas y con más consecuencias negativas, no solamente para los que prestan, sino pues en general para la organización incluso pues del Estado, ya que pues hay que ofrecer alguna alternativa y en el prohibicionismo pues no se ofrece nada. Entonces pues simplemente es una posición que busca criminalizarlo sin proponer en muchas ocasiones algunas situaciones alternativas. Y por eso pues usualmente se ve como la posición más inadecuada o más inaccesible o que menos ventanas de oportunidad ofrece a las personas que ejercen. Y pues finalmente está la otra opción que es más radical, que es el regulacionismo o lo que también se llama la legalización, y que más bien pues es una postura que pues aboga sí ya por la regulación de la prostitución como una forma de trabajo. Y pues el enfoque aquí es legalizar y regular la actividad para proteger los derechos laborales de las personas que ya serían reconocidas por parte del Estado como trabajadores sexuales. Y pues ya a partir de esto pues se proporcionaría acceso a la salud, el pago de los impuestos y pues en general la mejora de las condiciones de trabajo. En ocasiones pues incluso se busca crear establecimientos para el desarrollo de la actividad. Y pues precisamente los defensores argumentan que esto reduce la explotación y el abuso, mientras que pues
también permite que la prostitución pues sea una forma de ganarse la vida. Sin embargo, pues cualquier manera recibe sus respectivas críticas, ya que pareciera ser que muchas personas consideran todavía que el trabajo sexual pues sigue siendo una forma de explotación y de abuso. Entonces, pues a través de la legalización pues podría precisamente darse lugar a que se sigan creando oportunidades para las personas que buscan consumir y las personas que buscan beneficiarse de esta clase de actividades. Y pues, como he mencionado, pues tan solo son unas de las tres posiciones en general que se manejan. Y pues más adelante, pues ya buscaremos hablar un poco de cómo nuestro proyecto busca enfocarse en alguna de estas y dar alguna solución, pues para este grave problema que, pues desde el marco interpretativo del estructuralismo, pues tiene que ver con el fenómeno de la cosificación o reificación en su versión latina, ¿no? Y también me gustaría en este mismo sentido puedes apuntar hacer algunos otros apuntes acerca de otros enfoques que existen y que proponen soluciones u ópticas que nos pueden ayudar a entender el fenómeno de la prostitución. Por ejemplo, están los movimientos que son feministas radicales, que pues sostienen que la prostitución es una manifestación extrema de la cosificación a las personas. Y pues se argumenta, ¿no? Que la prostitución pues perpetúa una opresión de un carácter patriarcal y que ve a las mujeres como víctimas de un sistema que precisamente los deshumaniza y que las convierte en objetos sexuales. El feminismo liberal, por el contrario, pues precisamente va a considerar y va a abogar por el desempeño de las personas que se dedican al mercado sexual, porque pues parece ser que sí es una opción que puede ser tomada en cualquier momento, siempre y cuando sea de forma libre, es decir, que mientras una persona decida dedicar su vida al trabajo sexual, pues está bien, porque este ha sido elegido de forma libre. Entonces, estas personas pues sí que abogarían más bien por el desempeño del trabajo sexual. Y pues esto es interesante porque en México pues se ha visto que existen marchas de las personas que se dedican a este trabajo y que buscan precisamente que sean reconocidas y mejorar las condiciones de las condiciones laborales, ¿no? La teoría queer, por otro lado, pues más bien pretende desafiar las normas sexuales y de género y pues ofrece una perspectiva crítica sobre cómo la prostitución y la cosificación interactúan con las identidades y expresiones de género no normativas. Entonces, pues más bien a partir de esta teoría, pues se entiende que el trabajo sexual pues más bien es el resultado de un enfoque que históricamente habría permitido que las personas desempeñaran ya sea un papel como víctimas o como opresores y que pues se resalten diferentes esferas de la vida y una de ellas sería precisamente el mercado sexual. Por su parte existe la teoría de la raza, que pues es muy parecido en este sentido al anterior y pues va de la mano con las teorías de las interseccionalidades que pues se dedican a estudiar cómo diferentes grupos se vuelven en el discurso inherentemente susceptibles a volverse vulnerables simplemente pues por un discurso que se vuelve naturalizador. Por otro lado, pues existen, por ejemplo, algunas que son interesantes como la teoría marxista, que analiza la prostitución más bien en cuanto a las formas, a las formas de producción y a las diferentes maneras de explotación económica y pues más bien considera el trabajo sexual pues como bueno, tiene una visión negativa de la prostitución porque pues considera que esto ya no se trata ni siquiera de un mercado, sino directamente de una explotación. Al igual que el resto de la fuerza proletariada, pues aquí lo que pasa es que la persona ni siquiera está vendiendo un producto, sino que se vende su fuerza de trabajo, es decir, a ella misma, para poder ganar el dinero. Y esto pues lo diferencia precisamente de trabajadores, de trabajos como los que desempeñarían históricamente los artesanos o las personas que sí que tienen los medios y que generan algún producto que se pone a la venta. Entonces pues tienen una visión negativa al respecto. Y pues finalmente pues a lo mejor podríamos hablar de los estudios culturales que más bien examinan cómo la prostitución y la cosificación pues son representados en los medios de comunicación, el arte y la cultura en general. Y pues esto lo que pretenden más bien es revelar la forma en la que el discurso se, se inmiscuye, pues vaya en las diferentes esferas de la cultura, es decir, en el entretenimiento o pues incluso en a nivel educativo, pues, lo que pretenden los estudios culturales es mostrar la forma en la que el discurso se va naturalizando y pues se vuelve una parte de la vida común. Entonces, pues aquí a grandes rasgos lo que estamos viendo
es que pues diferentes grupos van a tener de hecho diferentes visiones y van a proponer diferentes acciones dependiendo del marco que tengan. En general, pues algunas de estas organizaciones, pues lo que tienen pensado es precisamente sacar a las personas de las redes de prostitución, precisamente porque consideran que la inmensa mayoría de estas personas, pues se encuentran en una situación de vulnerabilidad, porque están trabajando de una forma, pues no escogida, que más bien se trata de redes de explotación que, pues, operan por medio de fraudes o de secuestros y actividades por el estilo. Entonces, pues como vemos, cada una de estas pues va a tener diferentes soluciones y lo interesante es ver cómo el debate pues no se genera solamente a los márgenes de lo que hemos estado discutiendo, sino que es muchísimo más amplio y que pues existe una gama de opciones entre las cuales que se tienen que debatir para llegar a las soluciones que al final pues beneficien a las personas en nuestro contexto. Eh, pues me gustaría a lo mejor que Bruno nos contara en ese sentido pues un poquito más acerca del impacto que pretende tener nuestro trabajo, la óptica que estamos ofreciendo, las soluciones que pretende abordar y pues un poquito de todo esto, pues para que vayamos viendo de qué manera el proyecto pues pretende satisfacer los recursos teóricos y llevarlos a la práctica por medio de un proyecto de impacto. Sí, como les decía, la intención es un poco escaparnos como de intenciones universalistas, muy abstractas, y no ceñirnos a la realidad, y es esta idea de identificar que la mayoría de la violencia que se vive contra este tipo de personas es por parte de los clientes. Ya identificamos como un problema que requiere atención, y es esta idea de por qué entre el cliente y aquel que ofrece el servicio hay una relación tan violenta, ¿no? O sea, por qué la mayoría de las ocasiones, más de como el 70, es el cliente aquel que ejerce la violencia, y esto se da por, como les decíamos, por esta identificación y no reconocimiento que hacíamos de las personas por la prostitución, por cómo se da la forma. O sea, todo, por cómo se da la forma nos está indicando, nos está invitando a dejar de pensarla como una persona, sino a pensarla como un objeto. Y esta intención, ¿qué es lo que lleva? Pues a querer adueñarnos de ese objeto y pues que funcione como queramos. Y en el momento que no funcione ese objeto como queramos, pues ahí es donde empieza la violencia, ¿no? Y esta violencia, como les digo, la podemos identificar desde las formas, y por eso nuestra intención no es como universalista, porque entendemos que la prostitución se genera de muchas maneras en diferentes partes, incluso de México, o sea, y bueno, si ya juntamos el mundo, pues todavía peor, pero ¿cómo identificamos que las formas en la Ciudad de México tienen como esta intención de reducir la persona a un medio? Pues nuestra intención era un poco, bueno, nuestra intención es esta idea de crear cursos que tengan la intención de ver que este tipo de servicios, por cómo se llevan a cabo en en la Ciudad de México, no son equiparables a otro tipo de servicio, porque hemos estado preguntando y parece que muchos piensan que este tipo de servicio de prostitución funciona igual que contratar pues a un electricista, a un plomero, a pagar por un taxi, que básicamente es lo mismo, ¿no? Yo pago por un servicio, se da el servicio y ya, pues no hay más ciencia, cuando en realidad hay 20 cosas por debajo de cómo es que se paga el servicio, cómo es que se acerca a quien da el servicio, que ya nos van marcando una diferencia de cómo se da este servicio a cómo se dan otros servicios, y como les digo, que lleva la intención de reducir la persona que da el servicio simplemente a un objeto. Entonces, viendo esto, nuestra intención, desde la filosofía, ¿qué podemos hacer? Pues es problematizar este tipo de relaciones que parece que muchos dan por hecho, que parece que muchos piensan que se dan así porque se dan así y que no hay ninguna intención extra o que simplemente es por conveniencia. Nuestra intención desde filosofía es problematizar este tipo de relaciones para ver qué hay debajo, y lo que encontramos debajo fue una falta de reconocimiento, por lo que ya les habíamos comentado, por esta idea de objetivización de las personas, de reducción, y cómo poco a poco van invitando, y aunque tal vez al principio no vaya, por ejemplo, el cliente con esta intención de quitar a los derechos humanos o la dignidad de una persona, sí, mientras más está formando parte de estas formas y de estas redes, más va metiendo en su subconsciente esta idea de que lo que está enfrente de él es simplemente un medio para obtener placer, y que en tanto pues lo puede usar como él prefiera, ¿no? En tanto que ya pagó, parece que se siente dueño de esa persona, y esta repetición de formas de realización, de formas de reconocimiento entre ambos, pues lo van guiando poco a poco a ir reduciendo a la persona. Entonces, nuestra intención es comenzar, como les digo, con un público general,
dando esta idea, estas pláticas acerca de la importancia de que es el reconocimiento y que más allá si estamos de acuerdo o no con que se den estos servicios, tenemos que admitir que en las formas como se dan en la Ciudad de México, hoy hay una intención de hacer una falta de reconocimiento a la persona, una intención de reducir a esa persona a meras, a un mero fin, bueno, digo un mero medio, es decir, un medio que nos va a llevar al fin, que es el placer, y poco a poco irlo como señalizando más a las personas que entendemos normalmente como que hacen uso de esto, que en su mayoría son hombres, no todos, pero en su mayoría son hombres, ir direccionando un poco estos cursos de problematización, para que entendamos que por lo menos las formas en la Ciudad de México, terminan generando una forma de objetivización, como les digo, más allá de si pensamos que hay gente que lo hace por vocación o por no, porque se siente obligada, porque no encuentra otras oportunidades laborales, las formas ya nos van empujando aunque lo hagas por vocación, las formas en cómo se lleva a cabo en la Ciudad de México llevan sí o no, llevan sí o sí a una objetivización y una reducción, más allá de qué podemos ver detrás de eso. Entonces, la intención desde la filosofía y tomando un poco el estructuralismo y también la teoría del reconocimiento, es esta idea de qué tanto estamos cosificando a las personas por cómo se lleva a cabo el servicio y un poco como problematizar en la población en general, qué son este tipo de relaciones, ¿no? Porque muchas veces hay cosas que damos por sentido y damos por sentado y hace falta que alguien llegue y nos haga preguntarnos sobre eso para que nos demos cuenta que en realidad te parece que no tiene bases o nunca nos preguntamos bien sobre eso. Bueno, la intención es llevar esta problematización a la gente para que haya esta idea de reconocimiento de la persona que bueno, si quisiéramos en el proyecto, pues medir el impacto, realmente no hay una manera directa de medir el impacto, no se trata de algo, pero de algo tan directo, sino que va directa, que va a las raíces, ¿no? Entonces, la idea es poco a poco generar un cambio en la sociedad en general, en especial en aquellos que hacen uso de la prostitución, pero esta idea de problematizar, que es algo que tenemos como a largo plazo, no es la intención de en un año reducir estos números o en un año cambiar este tipo de violencia, sino problematizar a la gente en el entendido de que, bueno, evidentemente no todo el mundo va a cambiar, pero sí la idea de llevar como esta semilla de la duda a las personas para que no se quede, como les digo, en estas relaciones que como se dan por sentada, parece que son naturales, ¿no? Y parece que no hay ningún problema con ellas, hasta que alguien intenta problematizar sobre ellas es donde podemos empezar a apuntar este tipo de cosas. Y como les decía, la intención es llevar como la idea de un curso, estructurar un curso en el que hablemos del reconocimiento de la persona y las formas como el trabajo implica otra esfera del reconocimiento que está más allá de si lo consideramos ciudadano o no, o si tiene relaciones personales esa persona, sino que el reconocimiento que se da por el trabajo que hace tiene mucho que ver con la identidad de la persona y cómo es significada por la sociedad alrededor suya. Y como les decimos, este estigma que tiene la prostitución como un tipo de trabajo no honesto, como este tipo de frases que escuchamos, pues al final tienen la intención de hacer, de reconocer o de no reconocer a estas personas de cierta manera y la intención como de reducirlas. Y es esta idea de ver este tipo de trabajo desde otra perspectiva, ya no desde nuestras opiniones si está bien o está mal, sino que se presenta y cómo se está presentando eso ya requiere un tipo de solución que ya es diferente como a cuestiones universales y esta resignificación de lo que significa tener ese reconocimiento del trabajo, nos comentaba mi compañero Juan Manuel, de estas protestas que se hacen por precisamente esto, por tener más reconocimiento como trabajo y ser reconocidas por la sociedad en general y también por el gobierno de aquello que desempeñan. Y esto con la intención de eliminar este tabú que hay en el servicio, también para que se elimine como esta idea de violencia, como esta idea de, como es algo tabú, no hay donde pedir ayuda, no hay donde quejarse, no hay a quién apuntar, y esta idea de si pensamos en la necesidad de un reconocimiento, podemos empezar a pensar en esta idea de, bueno, es que tiene que haber relaciones, normales, sí o no, haya o no servicio, sino que se tienen que mantener desde siempre, se presenta o no, de no reducir a la persona y de no objetivizarla. Entonces, un poco para ir cerrando esta idea, sería tomar esta idea y presentar cursos que intenten problematizar en la conciencia de las personas cómo es que se dan estas formas de prostitución y cómo ellas no se dan por simple comodidad, no se dan porque así se dieron o porque así se heredan, sino que abajo de ellas llevan la intención de reducir a la persona
Y en la medida que podamos ver esta intención de reducirlas, pues ya las podemos identificar, ya no solo, por ejemplo, en el término de la prostitución, sino en las relaciones en general, como parece que hay muchas cosas que llevan la intención de reducir a la persona a la autoridad en un objeto, pero que parece que no se muestran tan claras, sino que se muestran como por cosas que consideramos normales, y no es hasta que nos preguntamos cuál es la base de esas formas que nos damos cuenta que pueden significar algo más o que nos pueden apuntar a algo más. Ya para ir cerrando, esa sería como la intención. No sé si mi compañero Juan Manuel quiera hacer una conclusión de, bueno, de aquello que se llevó. Sí, ya nada más en un brevísimo sumario en estos últimos minutos, entonces lo único que cabe decir es que el objetivo fundamental de estos pequeños cursos quizá no es incidir de manera directa en la forma en la que las personas desarrollan el trabajo sexual o la forma en la que éste es consumido, sino más bien proporcionar información que ayude a llevar el debate a otro nivel. Esto es que permita pues, precisamente la mejor toma de decisiones o las decisiones mejor informadas a partir precisamente de los marcos que ofrece la filosofía en este sentido. Entonces, lo que pretendemos nosotros por medio de todo esto es mostrar cómo la propuesta estructuralista pues podría apoyar a la toma de decisiones respecto a la dimensión del mercado sexual y la forma y las medidas que deberían ser tomadas para precisamente beneficiar al público en general y pues, mejorar las condiciones de vida de las personas, ya no solamente en su condición como trabajadores sexuales, sino en general, ¿no? Como una parte fundamental e integral de la sociedad. Y pues con esto dicho, pues sería todo de nuestra parte. Esperamos que pues precisamente esta sesión haya sido informativa y que haya permitido esbozar a grandes rasgos los objetivos y la forma en la que está fundamentado el proyecto. Y pues con esto nos despedimos, Bruno y yo. Entonces pues sería todo. Muchas gracias. Y pues nos estaremos viendo en alguna otra sesión. Muchas gracias. Muchas gracias.